La tarde del 15 de septiembre de 2012 cambiaría para siempre la vida de una familia en Phoenix, Arizona. Joaquín Salgado, de apenas 7 años, y su hermano mayor Mateo, de 10, salieron de su hogar adoptivo en el vecindario de Ahwatukee Foothills para dirigirse al parque comunitario Desert Vista, ubicado a solo 3 cuadras de distancia. Era una rutina que habían establecido durante las pocas semanas que llevaban viviendo con sus nuevos padres adoptivos, Robert y Jennifer Miller. ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. Los Miller habían completado el proceso de adopción apenas 2 meses antes, después de que los hermanos Salgado pasaran casi 3 años en el sistema de protección infantil de Arizona. Robert, un contador de 42 años que trabajaba para una firma local, y Jennifer, enfermera de 38 años en el hospital St. Joseph's, habían sido evaluados como una familia ideal para ofrecer un hogar estable a los niños. Según el testimonio inicial de Jennifer Miller, los hermanos salieron de casa aproximadamente a las 3:30 de la tarde. Era un día típico de septiembre en Arizona, con temperaturas que alcanzaban los 38 grados centígrados. Los niños llevaban ropa ligera. Joaquín usaba una camiseta azul con un personaje de dibujos animados y pantalones cortos beige, mientras que Mateo vestía una playera roja y shorts negros. Ambos calzaban zapatillas deportivas blancas que Jennifer había comprado la semana anterior. El Parque Desert Vista era un espacio familiar conocido en la comunidad, equipado con columpios, toboganes y una zona de juegos acuáticos que los niños disfrutaban especialmente durante los calurosos días de verano. El lugar estaba rodeado por un sendero para caminar y contaba con varias áreas de picnic bajo la sombra de mezquites nativos. Durante las tardes, era común ver familias con niños pequeños y adolescentes practicando deportes. Cuando las 6 de la tarde llegaron y los hermanos no habían regresado a casa, Jennifer comenzó a preocuparse. Robert, quien había llegado del trabajo media hora antes, decidió caminar hasta el parque para buscarlos. Lo que encontró fue un área prácticamente vacía, con solo algunos adolescentes jugando básquetbol en la cancha del extremo norte del parque. La búsqueda inicial involucró a vecinos del área, quienes se organizaron rápidamente para peinar las calles circundantes y los espacios abiertos cerca del desarrollo habitacional. Sarah Thompson, una residente de la zona que había visto a los niños anteriormente, coordinó grupos de búsqueda que se extendieron hasta las primeras horas de la madrugada. A las 8:47 de la noche, Robert Miller contactó al Departamento de Policía de Phoenix para reportar la desaparición. Los oficiales que respondieron al llamado, Kevin Martínez y Asley Rivera, iniciaron los protocolos estándar para casos de menores desaparecidos. Se estableció un perímetro de búsqueda que abarcaba un radio de 2 millas desde el último punto donde los niños habían sido vistos. La investigación formal comenzó al día siguiente bajo la supervisión del detective Anthony Brooks, un veterano de 15 años en el departamento especializado en casos de personas desaparecidas. Brooks había manejado docenas de casos similares durante su carrera, pero algo en las circunstancias de la desaparición de los hermanos Salgado le generó inquietud desde el primer momento. Durante las entrevistas preliminares, Brooks notó inconsistencias menores pero significativas en los testimonios de Robert y Jennifer Miller. Mientras Jennifer insistía en que los niños habían salido exactamente a las 3:30 de la tarde, Robert mencionó en una ocasión que creía que había sido más cerca de las 3:45 de la tarde. Estas discrepancias, aunque pequeñas, fueron suficientes para que Brooks profundizara en el historial de la familia. Los registros del Departamento de Servicios Infantiles de Arizona revelaron que Joaquín y Mateo habían ingresado al sistema en 2009, después de que su madre biológica, Patricia Salgado, fuera declarada incapaz de cuidarlos debido a problemas de adicción. Su padre biológico nunca estuvo presente en sus vidas. Durante 3 años, los hermanos habían vivido en 4 hogares de crianza diferentes antes de ser colocados con los Miller. La investigación también reveló que los hermanos habían mantenido contacto esporádico con su abuela materna, Patricia Salgado, una mujer de 55 años que trabajaba como conserje en una escuela primaria de Tucson. Según los registros, Patricia había estado luchando legalmente para obtener la custodia de sus nietos, pero sus recursos financieros limitados habían complicado el proceso. Brooks expandió la búsqueda para incluir entrevistas con las anteriores familias de crianza donde habían vivido los hermanos. Cada familia describía a Joaquín y Mateo como niños bien portados pero reservados, que habían desarrollado un vínculo especialmente fuerte entre ellos. Varios cuidadores mencionaron que los hermanos a menudo hablaban de su deseo de reunirse con su abuela Patricia. El tercer día de la investigación, Brooks descubrió algo inquietante en las grabaciones de las cámaras de seguridad de una tienda de conveniencia ubicada a 6 cuadras del parque. Las imágenes mostraban un sedán azul marino circulando lentamente por el área en 3 ocasiones diferentes durante la semana anterior al desaparecimiento. El vehículo parecía estar observando específicamente la zona donde jugaban los niños. La búsqueda física se intensificó con la participación de equipos de rescate especializados, perros rastreadores y voluntarios de la comunidad.
Se revisaron alcantarillas, edificios abandonados, áreas desérticas circundantes y cualquier espacio donde los niños pudieran haberse refugiado o sido escondidos. Sin embargo, después de 5 días de búsqueda exhaustiva, no se encontró ningún rastro físico de Joaquín y Mateo. El análisis de los registros telefónicos de la familia Miller reveló una llamada entrante no identificada la noche anterior al desaparecimiento. La llamada había durado solo unos segundos y provenía de un teléfono prepagado que posteriormente fue rastreado hasta una tienda de electrónicos en el centro de Phoenix. Las cámaras de seguridad de la tienda habían sido sobrescritas para el momento en que la policía investigó la pista. Brooks también descubrió que Robert Miller había estado experimentando presiones financieras significativas que no habían sido reportadas durante el proceso de adopción. Registros bancarios preliminares mostraban varios retiros de efectivo inusuales en las semanas previas a la llegada de los hermanos a su hogar. Cuando se confrontó con esta información, Robert explicó los retiros como gastos relacionados con la preparación de la casa para recibir a los niños. La comunidad de Ahwatukee Foothills se movilizó masivamente para apoyar los esfuerzos de búsqueda. Se organizaron vigilias nocturnas, se distribuyeron miles de volantes con las fotografías de los hermanos, y se estableció un fondo para recompensar información que llevara a su localización. Los medios de comunicación locales cubrieron extensivamente el caso, convirtiendo las caras de Joaquín y Mateo en imágenes familiares para toda la región de Phoenix. Sin embargo, conforme pasaban los días y nuevas pistas significativas, Brooks comenzó a sospechar que la desaparición no había sido accidental. Los patrones de comportamiento del sedán azul, combinados con las inconsistencias en los testimonios de los Miller y la llamada telefónica misteriosa, sugerían la posibilidad de que alguien hubiera estado planeando llevarse a los niños. En la segunda semana de investigación, Brooks realizó un descubrimiento que cambiaría completamente la dirección del caso. Al revisar los registros de llamadas del teléfono de la casa de los Miller, encontró evidencia de que los hermanos habían intentado comunicarse con su abuela Patricia en Tucson durante las primeras semanas después de su llegada al hogar adoptivo. La última de estas llamadas había ocurrido solo 2 días antes de su desaparición, pero había sido cortada abruptamente después de menos de un minuto. Cuando Brooks contactó a Patricia Salgado para preguntarle sobre estas llamadas, la mujer reveló información que haría que el detective reexaminara completamente todo lo que creía saber sobre la desaparición de sus nietos. Lo que Patricia le contó esa tarde de septiembre cambiaría para siempre la perspectiva de Brooks sobre el caso, y lo que descubriría en los siguientes días revelaría una verdad mucho más sombría de lo que cualquiera había imaginado. La revelación de Patricia Salgado cambió completamente el rumbo de la investigación del detective Anthony Brooks. Durante su entrevista telefónica, la abuela de los hermanos desaparecidos reveló detalles perturbadores sobre las últimas comunicaciones que había tenido con Joaquín y Mateo. En la llamada que había sido cortada abruptamente 2 días antes de su desaparición, los niños le habían expresado que no se sentían seguros en su nuevo hogar y que querían regresar con ella. Patricia explicó que había estado luchando durante meses para obtener la custodia de sus nietos a través del sistema legal. Había conseguido un trabajo de tiempo completo adicional para demostrar estabilidad financiera y había completado todas las clases para padres requeridas por el Departamento de Servicios Infantiles. Sin embargo, su solicitud había sido repetidamente denegada debido a su edad y recursos económicos limitados, mientras que los Miller habían sido preferidos por su estatus socioeconómico y su hogar en un vecindario de clase media alta. Brooks decidió profundizar en los antecedentes de Robert y Jennifer Miller con un escrutinio mucho mayor del que había aplicado inicialmente. Su investigación reveló que la pareja había presentado una imagen cuidadosamente construida durante el proceso de adopción, pero la realidad de su situación era considerablemente diferente. Robert Miller, aunque efectivamente trabajaba como contador para Miller y Associates, una firma contable local, había estado enfrentando serios problemas financieros que habían ocultado exitosamente a los servicios sociales. Una investigación más profunda de sus registros bancarios reveló una serie de transacciones sospechosas que comenzaron aproximadamente 6 meses antes de que iniciaran el proceso de adopción. Los registros mostraban retiros de efectivo frecuentes y significativos, algunos por cantidades superiores a los $2,000, realizados en casinos locales como el Talking Stick Resort y el Casino Arizona. Estos retiros habían aumentado en frecuencia durante los meses previos a la llegada de los hermanos Salgado a su hogar. Adicionalmente, Brooks descubrió que Robert había solicitado múltiples préstamos a corto plazo de diferentes instituciones financieras, acumulando una deuda total superior a los $35,000. Jennifer Miller, por su parte, había estado enfrentando sus propios desafíos profesionales. Registros del Hospital St. Joseph's revelaron que había recibido varias amonestaciones disciplinarias por llegar tarde al trabajo y por errores en la administración de medicamentos. Aunque estos incidentes no habían resultado en su despido, se indicaban un patrón de comportamiento que sugería estrés personal significativo. La investigación de Brooks también reveló que Jennifer había estado tomando medicamentos antidepresivos que no había reportado durante el proceso de adopción.
Mientras que el uso de estos medicamentos no descalificaba automáticamente a alguien para la adopción, la omisión de esta información constituía una violación de los protocolos de transparencia requeridos. Brooks expandió su investigación para incluir entrevistas con vecinos del área de Ahwatukee Foothills. Lo que descubrió fue un patrón de comportamientos inusuales por parte de los Miller que varios residentes habían notado pero no habían considerado lo suficientemente significativo como para reportar anteriormente. Michelle Thompson, una vecina que vivía directamente enfrente de los Miller, reveló que había observado varias discusiones acaloradas entre la pareja durante las noches, especialmente después de la llegada de los hermanos Salgado. En una ocasión, había visto a Robert salir de la casa abruptamente después de medianoche y no regresar hasta el amanecer. También había notado que los niños rara vez jugaban en el patio trasero y que cuando lo hacían, Jennifer parecía observarlos con una intensidad que le había parecido inusual. Daniel Rodríguez, otro vecino que frecuentemente paseaba a su perro por el vecindario durante las tardes, proporcionó información adicional que preocupó profundamente a Brooks. Rodríguez había observado el sedán azul marino que aparecía en las grabaciones de seguridad circulando por el área en múltiples ocasiones. Más inquietante aún, había visto al conductor del vehículo tomar fotografías o videos de la casa de los Miller y específicamente del área donde los niños jugaban. La descripción que Rodríguez proporcionó del conductor coincidía con un hombre de mediana edad, complexión robusta, cabello oscuro y una barba recortada. El vehículo tenía placas de Arizona, pero Rodríguez no había podido leer los números completos. Sin embargo, recordaba que comenzaban con las letras CX. Brooks solicitó al Departamento de Vehículos Motorizados de Arizona una búsqueda de todos los sedanes azul marino registrados con placas que comenzaran con CX. La búsqueda generó una lista de 47 vehículos potenciales, cada uno de los cuales requería investigación individual. Este proceso laborioso revelaría eventualmente conexiones que nadie había anticipado. Mientras tanto, la investigación del detective también se centró en Sarah Thompson, la trabajadora social asignada al caso de los hermanos Salgado. Thompson había estado trabajando para el Departamento de Servicios Infantiles durante 8 años y había manejado cientos de casos de adopción durante su carrera. Su expediente profesional era ejemplar, sin ninguna queja formal o incidente disciplinario. Sin embargo, cuando Brooks la entrevistó en detalle, Thompson reveló información que había considerado menor en el momento pero que ahora parecía significativa. Aproximadamente una semana antes de la desaparición de los hermanos, había recibido una llamada telefónica anónima de alguien que cuestionaba la idoneidad de los Miller como padres adoptivos. La persona que había llamado, que Thompson describió como un hombre con acento ligeramente sureño, había afirmado tener información sobre problemas financieros y de adicción al juego por parte de Robert Miller. Cuando Thompson solicitó detalles específicos e información de contacto, el llamador había colgado abruptamente. Dado que las llamadas anónimas eran relativamente comunes en casos de adopción, especialmente cuando estaban involucradas familias prominentes de la comunidad, Thompson había documentado la llamada pero no había iniciado una investigación inmediata. Brooks rastreó la llamada a través de los registros telefónicos del departamento y descubrió que había sido realizada desde un teléfono público ubicado en una gasolinera en el área de South Phoenix. Las cámaras de seguridad de la gasolinera habían sido revisadas, pero las imágenes del día en cuestión habían sido sobrescritas antes de que la policía pudiera acceder a ellas. El patrón de comunicaciones anónimas y evidencia destruida o inaccesible comenzó a preocupar seriamente a Brooks. Parecía indicar que alguien estaba deliberadamente cubriendo sus huellas o preparando el terreno para algo más grande. La coordinación requerida para estas acciones sugería la participación de múltiples personas o de alguien con experiencia significativa en evitar la detección policial. La cuarta semana de investigación trajo un desarrollo crucial cuando Brooks finalmente obtuvo acceso a registros telefónicos más detallados de la compañía de telecomunicaciones. Estos registros revelaron que Robert Miller había estado en contacto regular con un número de teléfono registrado bajo el nombre de Charles Davidson, un nombre que no había aparecido anteriormente en ningún aspecto de la investigación. Una búsqueda en las bases de datos policiales reveló que Charles Davidson tenía un historial criminal extenso que incluía cargos por fraude, estafa y asociación con actividades de juego ilegal. Davidson había cumplido 2 sentencias en prisión durante los años 1990 y había estado en libertad condicional hasta 2010. Su dirección registrada era un apartamento en el área de Maribale en Phoenix, conocida por sus altos índices de criminalidad. Cuando Brooks y su equipo visitaron la dirección de Davidson, encontraron que el apartamento había sido abandonado aproximadamente 2 semanas antes de la desaparición de los hermanos Salgado. Los vecinos reportaron que Davidson había salido apresuradamente una noche con varias maletas y no había regresado. El administrador del complejo de apartamentos confirmó que Davidson había roto su contrato de arrendamiento sin notificación previa, perdiendo su depósito de seguridad. El registro del apartamento abandonado de Davidson reveló evidencia inquietante. Brooks encontró fotografías de varios niños,
incluyendo algunas que parecían haber sido tomadas sin el conocimiento de los sujetos. Entre estas fotografías estaban imágenes de Joaquín y Mateo jugando en el parque Desert Vista, confirmando que Davidson había estado observando a los hermanos antes de su desaparición. También se encontraron documentos que detallaban deudas de juego significativas de varios individuos, incluyendo a Robert Miller. Según estos registros, Miller debía a Davidson y sus asociados aproximadamente $50,000, una cantidad que había acumulado durante un periodo de 6 meses de juego compulsivo en operaciones ilegales que Davidson supervisaba. Los documentos revelaron que Davidson había estado presionando a Miller para el pago de la deuda, amenazando con consecuencias serias si no se cumplía con las obligaciones financieras. Las anotaciones en los márgenes de algunos documentos sugerían que Davidson había explorado métodos alternativos de compensación cuando se hizo claro que Miller no podría pagar la deuda en efectivo. Brooks comenzó a desarrollar una teoría sobre lo que había ocurrido con los hermanos Salgado, pero necesitaba más evidencia antes de proceder con arrestos. La conexión entre Robert Miller, Charles Davidson y la desaparición de los niños estaba volviéndose clara, pero los detalles específicos de cómo se había ejecutado el plan permanecían ocultos. La investigación estaba a punto de revelar una verdad que sería más perturbadora de lo que Brooks había imaginado, y los eventos de las siguientes semanas mostrarían que la desaparición de Joaquín y Mateo era solo una pequeña parte de una operación criminal mucho más grande y siniestra. La teoría que el detective Anthony Brooks había comenzado a desarrollar sobre la participación de Robert Miller en la desaparición de los hermanos Salgado se solidificó dramáticamente cuando se descubrieron nuevas evidencias que cambiarían completamente el enfoque de la investigación. El análisis forense de los documentos encontrados en el apartamento abandonado de Charles Davidson reveló detalles que nadie había anticipado. Los expertos en análisis de escritura del Departamento de Policía de Phoenix confirmaron que varias anotaciones en los márgenes de los documentos de Davidson habían sido escritas por la misma persona que había completado los formularios de adopción de Robert Miller. Esta evidencia física establecía una conexión directa entre Miller y Davidson que iba mucho más allá de una simple relación de deudor y acreedor. Adicionalmente, el análisis de las fotografías encontradas en el apartamento reveló que las imágenes de Joaquín y Mateo habían sido tomadas con una cámara profesional equipada con lentes telefotográficos de largo alcance. Los metadatos de las imágenes digitales mostraron que habían sido capturadas durante un periodo de 3 semanas antes de la desaparición, indicando una vigilancia sistemática y prolongada de los hermanos. Brooks decidió que era el momento de confrontar directamente a Robert y Jennifer Miller con la evidencia acumulada. La pareja fue citada para interrogatorio formal en las oficinas del Departamento de Policía el 3 de octubre de 2012. La sesión, que se extendería por más de 8 horas, revelaría contradicciones fundamentales en las versiones que ambos habían proporcionado anteriormente. Durante el interrogatorio inicial, Robert Miller mantuvo la versión que había proporcionado desde el primer día. Los hermanos habían salido para jugar al parque y simplemente no habían regresado. Sin embargo, cuando Brooks le presentó las fotografías encontradas en el apartamento de Davidson, la compostura de Miller comenzó a desmoronarse visiblemente. La confrontación con la evidencia física forzó a Robert a admitir que conocía a Charles Davidson, aunque inicialmente minimizó la naturaleza de su relación. Según su nueva versión, Davidson era simplemente alguien con quien había tenido algunas transacciones comerciales menores. Cuando Brooks le mostró los registros detallados de sus deudas de juego, Miller se vio obligado a reconocer que había estado enfrentando problemas financieros significativos. Jennifer Miller, interrogada simultáneamente en una sala separada, inicialmente negó cualquier conocimiento de los problemas de su esposo. Sin embargo, el análisis de sus registros bancarios personales reveló que había estado realizando transferencias de dinero regulares a cuentas asociadas con operaciones de juego ilegales. Cuando se le presentó esta evidencia, Jennifer finalmente admitió que había estado al tanto de las actividades de Robert, pero había permanecido en silencio por temor. La investigación forense de la casa de los Miller, autorizada por una orden de registro obtenida esa misma tarde, reveló evidencia adicional inquietante. En el sótano de la residencia, los investigadores encontraron una maleta grande que contenía ropa y efectos personales de los hermanos Salgado. La presencia de estas pertenencias en la casa contradecía directamente las afirmaciones de los Miller de que los niños simplemente no habían regresado del parque. También se encontraron en la casa registros financieros adicionales que mostraban que Robert había estado en contacto con múltiples prestamistas ilegales durante los meses anteriores a la adopción. Los registros indicaban que su deuda total era significativamente mayor de lo que inicialmente se había estimado, alcanzando aproximadamente $75,000 distribuidos entre diferentes organizaciones criminales. El análisis de los registros telefónicos de la casa reveló un patrón de comunicaciones que había sido cuidadosamente ocultado. Durante las semanas previas a la desaparición, Robert había estado recibiendo llamadas diarias de números asociados con Charles Davidson y sus asociados. Estas llamadas habían aumentado en frecuencia e intensidad según se acercaba la fecha del 15 de septiembre.
Brooks también descubrió que Jennifer Miller había realizado investigaciones en línea sobre procedimientos para cambiar la identidad de menores de edad. Los registros de búsqueda en su computadora personal mostraban consultas sobre documentos de identidad falsos, métodos para alterar registros de nacimiento, y procedimientos para establecer nuevas identidades para niños. Estas búsquedas habían sido realizadas durante las 2 semanas posteriores a la llegada de los hermanos Salgado a su hogar. La confrontación final con esta evidencia llevó a Jennifer Miller a romper completamente y proporcionar una confesión parcial. Admitió que Robert había estado bajo amenazas constantes de parte de Charles Davidson y sus asociados debido a sus deudas de juego. La presión había llegado a un punto donde Davidson había propuesto un método alternativo de pago que involucraba a los hermanos Salgado. Según la confesión de Jennifer, Davidson había sugerido que los niños podrían ser transferidos a personas que pagarían una suma significativa por ellos. Robert, desesperado por resolver sus problemas financieros y temiendo por su seguridad personal, había accedido a considerar esta propuesta. Jennifer afirmó que ella había intentado disuadirlo, pero que había sido intimidada para mantener silencio. La investigación reveló que la mañana del 15 de septiembre, Robert Miller había recibido instrucciones específicas de Davidson sobre cómo proceder. Los hermanos debían ser llevados a un punto de encuentro específico donde serían transferidos a otras personas. El Parque Desert Vista había sido seleccionado como una ubicación de cobertura para hacer que la desaparición pareciera accidental. Los registros de telecomunicaciones mostraron que Robert había realizado múltiples llamadas a Davidson durante las horas posteriores a la supuesta desaparición de los hermanos. Estas llamadas confirmaban que el plan se había ejecutado según lo acordado y que los niños habían sido transferidos exitosamente a las personas designadas por Davidson. Jennifer reveló que después de la transferencia, Robert había regresado a casa y había procedido a esconder las pertenencias de los hermanos en el sótano. La pareja había acordado mantener la farsa de que los niños simplemente no habían regresado del parque, esperando que la investigación concluyera eventualmente que habían sido víctimas de un secuestro por parte de desconocidos. Sin embargo, lo que Robert y Jennifer no habían anticipado era el nivel de escrutinio que la investigación traería sobre sus antecedentes personales. Los problemas financieros de Robert, las inconsistencias en sus testimonios, y la evidencia física encontrada en el apartamento de Davidson habían expuesto completamente su participación en el esquema. Brooks obtuvo órdenes de arresto para Robert y Jennifer Miller el 4 de octubre de 2012. Robert fue acusado de tráfico de menores, conspiración, fraude de adopción y poner en peligro el bienestar de menores. Jennifer fue acusada de complicidad en tráfico de menores, obstrucción de la justicia y negligencia criminal. Durante las audiencias de fianza, el fiscal del distrito argumentó que ambos acusados representaban un riesgo de fuga significativo dada la naturaleza internacional potencial de la red criminal en la que habían participado. La fianza fue denegada para Robert Miller, mientras que Jennifer fue liberada bajo fianza de $250,000 con restricciones estrictas de viaje. Sin embargo, a pesar de los arrestos y las confesiones parciales, la ubicación actual de Joaquín y Mateo Salgado permanecía desconocida. Las confesiones de los Miller habían proporcionado información sobre cómo los hermanos habían sido entregados a Davidson, pero no habían revelado el destino final de los niños o las identidades de las personas que los habían recibido. Brooks sabía que capturar a los Miller era solo el primer paso en una investigación que se estaba expandiendo hacia una red criminal mucho más grande y compleja. Los documentos encontrados en el apartamento de Davidson sugerían la existencia de una operación organizada que había estado funcionando durante años y que había victimizado a docenas de niños en situaciones vulnerables. La investigación estaba entrando en una nueva fase que requeriría cooperación con agencias federales y posiblemente internacionales. Lo que habían descubierto hasta ese punto era solo la superficie de una conspiración que se extendía mucho más allá de Phoenix, Arizona, y que involucraría revelaciones que sacudirían los fundamentos del sistema de protección infantil en múltiples estados. Los días siguientes traerían descubrimientos que cambiarían para siempre la comprensión de Brooks sobre la magnitud del caso que había comenzado con el simple reporte de 2 hermanos que no habían regresado de jugar al parque. 13 años después de la desaparición de los hermanos Salgado, un operativo federal de rescate en las afueras de Austin, Texas, estaba a punto de revelar una verdad que nadie había anticipado. La operación, dirigida por el agente especial Michael Rodríguez del FBI, formaba parte de una investigación más amplia sobre redes de tráfico humano que había estado desarrollándose durante los últimos 2 años. La propiedad rural de 47 acres, registrada bajo el nombre de una corporación fantasma llamada Desert Holdings LLC, había llamado la atención de las autoridades federales después de que informantes proporcionaran información sobre actividades sospechosas en el área. Imágenes satelitales habían mostrado patrones de movimiento inusuales, vehículos llegando y partiendo a horas irregulares, y estructuras que parecían estar diseñadas para alojar a múltiples personas en condiciones de aislamiento.
La investigación federal había comenzado cuando agentes en California arrestaron a un individuo involucrado en operaciones de trabajo forzado que proporcionó información sobre una red más grande operando en el suroeste de Estados Unidos. Esta información había llevado a una investigación de 2 años que había identificado múltiples propiedades sospechosas en Texas, Nuevo México y Arizona. Durante la planificación de la operación de rescate, el agente Rodríguez había notado similitudes entre los métodos operativos de la red que estaban investigando y casos históricos de desapariciones de menores, incluyendo el caso no resuelto de los hermanos Salgado de Phoenix. Las conexiones no eran obvias, pero los patrones de comportamiento y las técnicas utilizadas mostraban características consistentes que sugerían la posibilidad de una conexión. La mañana del 3 de marzo de 2025, más de 40 agentes federales, oficiales locales y especialistas en rescate de víctimas rodearon la propiedad en Austin. La operación había sido meticulosamente planificada para minimizar el riesgo para las posibles víctimas y maximizar la captura de evidencia que pudiera llevar a arrestos adicionales en la red. Cuando los agentes irrumpieron en la propiedad principal, encontraron una operación sofisticada que había estado funcionando bajo la fachada de una empresa agrícola legítima. Sin embargo, las estructuras en la parte posterior de la propiedad revelaron una realidad completamente diferente. Había dormitorios improvisados, áreas de trabajo industrial, y sistemas de seguridad diseñados más para mantener a las personas adentro que para proteger contra intrusiones externas. Entre las 23 personas rescatadas durante la operación había 2 hombres jóvenes que inmediatamente llamaron la atención del agente Rodríguez. Aunque habían sido registrados en los documentos de la propiedad bajo los nombres de Marcus Chen y David López, características físicas específicas y comportamientos observados durante el rescate inicial sugirieron que sus identidades podrían no ser auténticas. Los 2 hombres, que aparentaban tener entre 20 y 25 años de edad, mostraron signos de trauma psicológico severo y inicialmente fueron completamente no cooperativos con las autoridades. Habían desarrollado una desconfianza profunda hacia cualquier figura de autoridad y requerían atención médica inmediata debido a signos de malnutrición crónica y condiciones de salud relacionadas con años de trabajo físico intensivo. El Dr. Patricia Hernández, psicóloga especializada en víctimas de tráfico humano asignada al caso, observó que los 2 hombres jóvenes exhibían patrones de comportamiento consistentes con personas que habían sido mantenidas en cautiverio durante periodos extremadamente largos. Su español tenía características dialectales específicas del suroeste de Estados Unidos, y ocasionalmente usaban palabras o frases en inglés que sugerían que habían sido expuestos a ambos idiomas durante su desarrollo temprano. Durante las entrevistas médicas iniciales, emergieron detalles que comenzaron a formar un patrón inquietante. Uno de los hombres tenía una cicatriz distintiva en el brazo izquierdo que coincidía con registros médicos de un niño llamado Mateo Salgado. El otro tenía una marca de nacimiento en el cuello que había sido documentada en los archivos de adopción de Joaquín Salgado. El agente Rodríguez, familiarizado con casos históricos de desapariciones de menores en el suroeste, solicitó acceso a los archivos del caso Salgado de Phoenix. Cuando se compararon las características físicas documentadas de los hermanos desaparecidos en 2012 con las observaciones de los hombres rescatados en Austin, las coincidencias fueron demasiado significativas para ser ignoradas. Las huellas dactilares tomadas durante el procesamiento de las víctimas proporcionaron confirmación definitiva. Los 2 hombres rescatados eran efectivamente Joaquín y Mateo Salgado, ahora de 20 y 23 años respectivamente. Habían sobrevivido a 13 años de cautiverio, mantenidos dentro de una red de tráfico humano que los había transferido entre múltiples ubicaciones y operaciones durante más de una década. El impacto emocional de esta revelación fue inmediato y profundo. El detective Anthony Brooks, ahora retirado pero siguiendo el caso como consultor, fue contactado inmediatamente. Brooks había mantenido el caso activo en su mente durante toda su carrera restante, revisando periódicamente nueva información y manteniendo contacto con Patricia Salgado, la abuela de los hermanos, quien había continuado esperando noticias de sus nietos durante todos estos años. Las entrevistas iniciales con Joaquín y Mateo revelaron una historia de supervivencia que había durado más de una década. Los hermanos habían sido transferidos múltiples veces entre diferentes operaciones, mantenidos en condiciones de trabajo forzado en granjas, fábricas clandestinas y otras empresas ilegales en Texas, Nuevo México y Arizona. Durante todo este tiempo, habían sido obligados a usar identidades falsas y habían sido amenazados constantemente para mantener silencio sobre su verdadera identidad. Los hermanos revelaron que habían intentado escapar en múltiples ocasiones durante los primeros años de su cautiverio, pero que estos intentos habían resultado en castigos severos y condiciones aún más restrictivas. Eventualmente, habían desarrollado estrategias de supervivencia que incluían cumplimiento aparente con sus captores mientras mantenían secretamente la esperanza de eventual liberación. La información proporcionada por Joaquín y Mateo llevó a la identificación de Charles Davidson como una figura central en la red de tráfico humano. Davidson, ahora de 52 años,
Había expandido significativamente sus operaciones criminales durante la década anterior y había desarrollado una red sofisticada que se extendía por múltiples estados y potencialmente a nivel internacional. Los documentos incautados en la propiedad de Austin revelaron que la red había estado operando durante al menos 20 años y había victimizado a cientos de personas, incluyendo tanto menores desaparecidos como adultos vulnerables que habían sido atraídos con promesas de empleo legítimo. La operación había generado millones de dólares en ganancias a través de trabajo forzado en múltiples industrias. La investigación federal se expandió inmediatamente para incluir oficinas del FBI en múltiples estados. Se emitieron órdenes de arresto para más de 50 individuos identificados como participantes en la red, incluyendo a Charles Davidson, quien fue localizado en una propiedad en Nuevo México 3 días después del rescate en Austin. Para Patricia Salgado, ahora de 68 años y viviendo en Tucson, la noticia de que sus nietos habían sido encontrados vivos fue tanto un milagro como el comienzo de un proceso de reunión extremadamente complejo. Los años de trauma y condicionamiento habían cambiado fundamentalmente a Joaquín y Mateo, quienes requerirían extenso apoyo psicológico y médico para readaptarse a la vida fuera del cautiverio. El caso había pasado de ser una desaparición local no resuelta a convertirse en una de las operaciones de rescate de víctimas de tráfico humano más significativas en la historia reciente de Estados Unidos. Sin embargo, para los hermanos Salgado, el verdadero desafío estaba comenzando: aprender a vivir nuevamente como personas libres después de 13 años de cautiverio que habían abarcado toda su adolescencia y entrada a la adultez. Los descubrimientos que emergerían en las semanas siguientes revelarían la verdadera magnitud de la red criminal que había mantenido cautivos a los hermanos Salgado y docenas de otras víctimas, exponiendo un sistema de explotación que había operado con impunidad durante décadas en el corazón de Estados Unidos. La captura de Charles Davidson 12 días después del rescate en Austin marcó el comienzo de la fase más intensa de la investigación federal. Davidson fue arrestado en una propiedad aislada en las afueras de Albuquerque, donde había estado coordinando operaciones de la red desde una casa que funcionaba como centro de comando para las actividades criminales distribuidas por el suroeste de Estados Unidos. El agente especial Michael Rodríguez, quien había liderado la operación de rescate en Austin, describió la propiedad de Albuquerque como la pieza central de una organización criminal extraordinariamente sofisticada. La casa había sido modificada con equipos de comunicación avanzados, sistemas de monitoreo que permitían supervisar múltiples ubicaciones remotas, y archivos extensos que documentaban 2 décadas de actividades criminales. Los documentos incautados en la propiedad de Davidson revelaron la estructura verdadera de la red de tráfico humano que había mantenido cautivos a Joaquín y Mateo Salgado durante 13 años. La organización operaba bajo múltiples nombres corporativos legítimos, incluyendo empresas agrícolas, servicios de limpieza, operaciones de construcción y fábricas textiles, todas las cuales servían como fachadas para operaciones de trabajo forzado. Davidson había desarrollado un sistema de reclutamiento que se dirigía específicamente a individuos vulnerables, menores en el sistema de protección infantil, inmigrantes indocumentados, personas sin hogar, y adultos jóvenes que habían salido recientemente de prisión o centros de rehabilitación. El sistema explotaba las debilidades en los servicios sociales y las dificultades económicas para atraer víctimas que tenían pocas conexiones familiares o comunitarias que pudieran reportar su desaparición. La investigación reveló que Robert Miller había sido solo uno de muchos individuos que Davidson había utilizado como facilitadores en el proceso de reclutamiento. Miller había accedido a transferir a los hermanos Salgado como forma de pago por sus deudas de juego, pero los registros mostraron que Davidson había estado operando esquemas similares durante años, utilizando presión financiera para coaccionar a familias adoptivas, cuidadores temporales y trabajadores sociales corruptos. Los archivos de Davidson contenían registros detallados de 347 víctimas que habían pasado por la red durante los últimos 20 años. Cada archivo incluía fotografías, información personal, registros de transferencias entre diferentes ubicaciones, y documentación de las ganancias generadas por el trabajo forzado de cada individuo. Los registros mostraban que la red había generado aproximadamente 12 millones de pesos anuales durante los años más activos de operación. Entre los documentos más perturbadores estaban los archivos específicos de Joaquín y Mateo Salgado, que documentaban sus movimientos y actividades durante los 13 años de cautiverio. Los hermanos habían sido inicialmente mantenidos en una granja en las afueras de Phoenix durante los primeros 2 años, donde fueron utilizados para trabajo agrícola mientras Davidson y sus asociados trabajaban para establecer identidades falsas más permanentes para ellos. En 2014, cuando Joaquín tenía 9 años y Mateo 12, fueron transferidos a una operación textil clandestina en El Paso, Texas, donde permanecieron durante 4 años. Durante este periodo, fueron obligados a trabajar turnos de 12 horas diarias en condiciones peligrosas, produciendo ropa que era vendida a través de cadenas de distribución aparentemente legítimas. Los registros mostraron que en 2018, los hermanos fueron nuevamente transferidos, esta vez a una operación agrícola en Nuevo México, donde permanecieron hasta 2021. Durante este periodo, Mateo,
ahora de 19 años, había intentado escapar en 2 ocasiones. Los documentos de Davidson describen castigos severos impuestos después de estos intentos de fuga, incluyendo separación forzada de su hermano menor y restricciones adicionales de movimiento. La transferencia final de los hermanos a la propiedad de Austin había ocurrido en agosto de 2021, cuando fueron asignados a una operación que se presentaba como una empresa de servicios de paisajismo, pero que en realidad utilizaba trabajo forzado para proyectos de construcción y mantenimiento en toda la región de Austin. Durante este periodo final, los hermanos habían desarrollado una relación de confianza con otros trabajadores en la propiedad, algunos de los cuales habían comenzado a planear un intento de escape colectivo. La investigación federal también reveló que Davidson había desarrollado conexiones con redes criminales similares en México, Guatemala y Honduras. Estas conexiones internacionales habían permitido la expansión de las operaciones para incluir víctimas de tráfico humano internacional, creando un flujo constante de trabajadores forzados que podían ser transferidos entre países cuando la presión de las autoridades aumentaba en ubicaciones específicas. Los agentes federales identificaron a Timothy Johnson como el principal lugarteniente de Davidson, responsable de las operaciones diarias en Texas y Arizona. Johnson había sido arrestado en Phoenix 3 días después de la captura de Davidson, cuando intentaba destruir evidencia en un almacén que había servido como centro de procesamiento para nuevas víctimas de la red. Sarah Michey, una trabajadora social que había sido corrompida por la organización, fue arrestada en Tucson cuando los agentes descubrieron que había estado proporcionando información sobre menores vulnerables en el sistema de protección infantil. Michey había recibido pagos mensuales de $2,500 durante los últimos 5 años a cambio de facilitar el acceso a niños que tenían pocas probabilidades de ser extrañados por familias o cuidadores. La operación de arrestos se expandió para incluir a 47 individuos en 7 estados diferentes. Los arrestos incluyeron a supervisores de operaciones locales, facilitadores de reclutamiento, transportistas responsables de mover víctimas entre ubicaciones, e individuos responsables de crear y mantener identidades falsas para las víctimas. El fiscal federal James Peterson, asignado al caso, describió la red de Davidson como una de las operaciones de tráfico humano más sofisticadas jamás descubiertas en territorio estadounidense. La longevidad de la operación, la complejidad de su estructura organizacional, y el número de víctimas involucradas presentaban desafíos únicos para el procesamiento legal de los casos. Durante las entrevistas con las víctimas rescatadas, emergió un patrón de control psicológico que había sido fundamental para el éxito de la operación. Las víctimas habían sido sistemáticamente aisladas de contacto exterior, amenazadas con violencia contra familiares e intentaban escapar, y condicionadas a creer que las autoridades no les proporcionarían ayuda sino que las arrestarían por su participación en actividades ilegales. Para Joaquín y Mateo, las revelaciones sobre la magnitud de la red proporcionaron contexto para su experiencia, pero también intensificaron el trauma de comprender cuánto tiempo habían perdido y cuántas otras personas habían sufrido experiencias similares. El proceso de recuperación se complicó por la comprensión de que su caso personal había sido parte de un sistema de explotación mucho más grande. Patricia Salgado, después de reunirse con sus nietos por primera vez en 13 años, comenzó a comprender la complejidad de su situación. Los jóvenes que había recuperado eran fundamentalmente diferentes de los niños que había perdido. Habían desarrollado mecanismos de supervivencia, traumas complejos, y una perspectiva del mundo que había sido moldeada por años de explotación y control. El proceso de reunificación familiar se complicó por el hecho de que Joaquín y Mateo requerían atención médica especializada, apoyo psicológico intensivo, y asistencia legal para navegar las complejidades de restablecer sus identidades legales. Habían perdido años de educación formal, no tenían experiencia con tecnología moderna, y carecían de las habilidades sociales y profesionales necesarias para la vida independiente. La investigación continuó expandiéndose según los agentes analizaban la evidencia incautada y las víctimas proporcionaban información adicional sobre las operaciones de la red. Cada nueva revelación confirmaba que lo que había comenzado como la búsqueda de 2 hermanos desaparecidos se había convertido en la exposición de uno de los casos de tráfico humano más significativos en la historia de Estados Unidos, con ramificaciones que se extenderían por años en los sistemas legales de múltiples jurisdicciones. 18 meses después del rescate de los hermanos Salgado, la sala del Tribunal Federal en Phoenix se llenó de víctimas, familiares, investigadores y miembros de la comunidad para presenciar la conclusión de uno de los casos de tráfico humano más complejos en la historia legal de Estados Unidos. El juicio de Charles Davidson y sus principales asociados había durado 14 semanas, durante las cuales se había presentado evidencia que documentaba 2 décadas de explotación sistemática. Charles Davidson, ahora de 53 años, enfrentaba múltiples cargos federales incluyendo tráfico humano, conspiración, secuestro, trabajo forzado, lavado de dinero y operación de empresa criminal continua. Su organización había sido desmantelada completamente, pero las ramificaciones legales del caso continuarían durante años mientras las víctimas navegaban procesos de restitución y recuperación.
El fiscal federal James Peterson presentó evidencia que documentaba las actividades criminales de Davidson desde 1999, cuando había comenzado operaciones menores de trabajo forzado en Arizona. La evidencia incluía miles de documentos incautados, testimonios de 89 víctimas rescatadas, registros financieros detallados que mostraban ganancias superiores a 200 millones de pesos durante la vida de la operación, y grabaciones de audio que Davidson había mantenido como registros de sus actividades. Joaquín y Mateo Salgado, ahora de 21 y 24 años respectivamente, habían proporcionado testimonio crucial durante el juicio. Su declaración, presentada a través de videos pregrabados para minimizar el trauma de la confrontación directa, describió 13 años de cautiverio que habían comenzado cuando eran niños y había continuado hasta la adultez temprana. El testimonio de los hermanos reveló detalles específicos sobre las operaciones de la red que corroboraron la evidencia física presentada por los fiscales. Describieron el sistema de control psicológico utilizado por Davidson y sus asociados, las condiciones de trabajo en las diversas operaciones donde habían sido mantenidos, y los múltiples intentos de escape que habían realizado durante los años de cautiverio. La defensa de Davidson, liderada por el abogado criminal reconocido Nathaniel William Thompson, había argumentado que su cliente había sido víctima de circunstancias y que muchas de las personas en las operaciones habían participado voluntariamente. Sin embargo, la evidencia presentada por la Fiscalía había demolido sistemáticamente estas afirmaciones, demostrando el uso sistemático de coerción, amenazas y violencia para mantener el control sobre las víctimas. Robert Miller, quien había cumplido 13 años en prisión por su papel en la transferencia inicial de los hermanos Salgado a la red de Davidson, proporcionó testimonio como testigo de la Fiscalía. Miller describió cómo había sido coercionado para participar en el esquema debido a sus deudas de juego y cómo Davidson había utilizado presión financiera para reclutar facilitadores en múltiples comunidades. Jennifer Miller, quien había cumplido 8 años en prisión por complicidad, había sido liberada en 2020 y había posteriormente cooperado extensivamente con la investigación federal. Su testimonio proporcionó detalles sobre cómo la organización de Davidson había identificado y explotado familias adoptivas vulnerables como fuente de víctimas potenciales. Timothy Johnson, el principal lugarteniente de Davidson, había aceptado un acuerdo de declaración de culpabilidad a cambio de cooperación con la investigación. Su testimonio describió la estructura organizacional de la red, los métodos utilizados para transportar víctimas entre ubicaciones, y los sistemas financieros utilizados para lavar las ganancias de las operaciones de trabajo forzado. Sarah Michey, la trabajadora social corrompida, había recibido una sentencia de 12 años en prisión por su papel en facilitar el acceso a menores vulnerables. Su participación había expuesto debilidades significativas en los sistemas de supervisión del Departamento de Servicios Infantiles, llevando a revisiones internas y cambios en los procedimientos de verificación de antecedentes. Durante la fase de sentencia del juicio, Patricia Salgado proporcionó una declaración de impacto de víctima que describía el devastador efecto que la desaparición de sus nietos había tenido en su vida y la complejidad del proceso de reunificación. Patricia había pasado los últimos 18 meses trabajando con terapeutas especializados para comprender las necesidades únicas de Joaquín y Mateo mientras navegaban su reintegración a la sociedad. El proceso de recuperación de los hermanos había sido extraordinariamente complejo, involucrando terapia de trauma especializada, educación remedial para compensar los años de escolaridad perdidos, entrenamiento vocacional para desarrollar habilidades profesionales, y apoyo médico continuo para abordar las consecuencias físicas de años de trabajo forzado y malnutrición. Joaquín había demostrado aptitud particular para el trabajo con computadoras y había comenzado estudios en tecnología de información mientras continuaba recibiendo apoyo psicológico. Mateo había desarrollado interés en trabajo social, expresando el deseo de ayudar a otras víctimas de tráfico humano a navegar sus propios procesos de recuperación. El detective Anthony Brooks, ahora de 67 años, estuvo presente durante las audiencias de sentencia, proporcionando testimonio sobre la investigación original de 2012 y el impacto que el caso había tenido en su carrera. Brooks había continuado trabajando como consultor en casos de personas desaparecidas después de su retiro, utilizando la experiencia ganada en el caso Salgado para mejorar investigaciones similares. La sentencia de Charles Davidson llegó el 12 de septiembre de 2026, exactamente 13 años y 362 días después de la desaparición inicial de los hermanos Salgado. El juez federal Margaret Chen sentenció a Davidson a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, citando la duración extraordinaria de sus actividades criminales, el número de víctimas afectadas y la sofisticación de la operación criminal. Timothy Johnson recibió una sentencia de 35 años en prisión, mientras que otros miembros de la organización recibieron sentencias que variaron entre 8 y 25 años dependiendo de su nivel de participación y cooperación con la investigación. En total, 47 individuos fueron condenados en relación con las operaciones de la red de Davidson. El aspecto de restitución del caso resultó en órdenes de compensación que totalizaron 47 millones de pesos,
aunque se reconocía que las víctimas probablemente recibirían solo una fracción de estas cantidades debido a que muchos de los activos de la organización habían sido ocultados o transferidos a jurisdicciones extranjeras. Para las 89 víctimas identificadas de la red de Davidson, las sentencias representaron el cierre de un capítulo traumático, pero también el comienzo de procesos de recuperación que continuarían durante años. Muchas víctimas habían establecido conexiones entre sí durante el proceso legal, formando redes de apoyo que proporcionaban comprensión mutua y asistencia práctica para navegar desafíos únicos de reintegración. Joaquín y Mateo Salgado, junto con su abuela Patricia, habían establecido una fundación sin fines de lucro dedicada a proporcionar apoyo y recursos para víctimas de tráfico humano. La Fundación Salgado se enfocaba particularmente en víctimas que habían sido mantenidas en cautiverio durante periodos extensos y requerían asistencia especializada para reintegrarse a la sociedad. El caso había revelado la existencia de vulnerabilidades sistemáticas en los servicios sociales, procesos de adopción y sistemas de protección infantil que habían sido explotadas por organizaciones criminales. La exposición de estas vulnerabilidades había llevado a revisiones de políticas, entrenamiento adicional para trabajadores sociales, e implementación de sistemas de verificación mejorados. En los meses siguientes a las sentencias, Joaquín y Mateo continuaron sus procesos de recuperación mientras desarrollaban nuevas relaciones familiares y comunitarias. Habían perdido 13 años críticos de desarrollo, pero habían demostrado resiliencia extraordinaria y determinación para reconstruir sus vidas y utilizar sus experiencias para ayudar a otros. La historia de los hermanos Salgado se había convertido en un símbolo tanto de las vulnerabilidades que permiten que el tráfico humano prospere como de la posibilidad de supervivencia y recuperación incluso después de traumas extremos. Su caso había proporcionado lecciones valiosas para investigadores, trabajadores sociales y comunidades sobre la importancia de mantenerse vigilantes contra la explotación de individuos vulnerables. El legado del caso continuaría influyendo en investigaciones futuras, políticas de protección de víctimas y esfuerzos de prevención durante años, mientras Joaquín y Mateo Salgado construían nuevas vidas libres después de una década de cautiverio que había definido su transición de la infancia a la adultez.